de Foro Económico Popular. Antes de todo, quería yo hacer una pequeña reseña y hacer un pequeño saludo al amigo Freddy Almada del Facebook. Y en primer lugar vamos a hablar de dos temas breves, porque no quiero excederme ni en uno ni en el otro, ¿verdad? En nuestro blog, Foro Económico Popular, nosotros habíamos hecho una transmisión en vivo a través del Google Hangout, y hablábamos de muchas preguntas que van inbox en nuestro blog. Y yo le estaba diciendo de que ante el conflicto suscitado ahora entre el gobierno de España y la Generalitat catalana, ¿verdad? Mucha gente allá, compatriota, está preguntándome cuál sería el momento más adecuado para regresar a nuestro país, ¿verdad? Evidentemente, pregunta muy complicada porque cada uno sabe el momento de volver y el momento de irse, ¿verdad? Eso es el primer punto. O sea que desde ese punto de vista, en un factor es un 80% la decisión personal, y el restante sería la decisión monetaria, un 10% o un 15%, y el otro el componente político y social, ¿verdad? Sería así en pocas palabras. Y evidentemente la situación en España, tal vez no va a haber un conflicto civil, vamos a decir, pero sí va a haber un proceso de inestabilidad cuando se trata de que es la segunda región más desarrollada del país, ¿verdad? Que es la comunidad de Cataluña y su capital Barcelona, ¿verdad? Entonces, evidentemente, eso va a tener un efecto en cadena al PIB español, y eso va a causar una mayor recesión en la economía, diferendo. Cuando se trata de que la propia Unión Europea no lo va a admitir en caso de que se dé una separación de Cataluña de España, ¿verdad? Eso quería un poquitito para empezar. Bueno, ahí va, Freddy, tu tema, ¿verdad? Yo estuve hoy justamente, que es viernes, no pude ver todo el Pasquín, o sea que la parodia del programa Me Quiero Casar, pero yo considero de que, en primer lugar, ahora entendí un poco el tema, y desgraciadamente esta gente de la tele, los directivos, evidentemente por una cuestión de audiencia, ellos toman las decisiones en el canal del rumbo que le tienen que dar a los programas, a los reality. Y entonces, bueno, evidentemente ya esta vez el tema ya prácticamente se trasladó ya al plano puramente de la discusión, de una discusión más live, vamos a decir. Pese a que estaban ahí el licenciado Suárez y este abogado Hugo Vera. Y bueno, entonces ahí ocurrió, yo llegué a ver el momento poco feliz, ¿verdad? En que esto ya pasó al plano puramente político, o sea que es darle un condimento para arrancar, para que ambos personajes quiten rédito de uno y de otro lado de la cancha política, cosa que, y ahí prácticamente, y eso es lo que era mi preocupación, porque este tema de la ideología de género saltó al tapete no por una cuestión política necesariamente, simplemente tengo entendido que fue el pastor Agüero que circularon unos audios, eso es lo que me llegó a mi teléfono, ¿verdad? Y ¿cómo le voy a decir? Vamos a decir, causó el revuelo social,
de discusión, y eso pasó a la prensa. Luego eso pasó al Ministerio de Educación y guau, que ahí encontraron que había los libros y que estaban algunos materiales colgados en la página web. Y después de 5 años ellos encontraron esos materiales, ¿verdad? Y evidentemente hubieron programas y entre ellos, bueno, de vuelta otra vez, el tema salta por el lado mediático, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que yo quería llegar? El actor de todo este revuelo, en el primer programa que le dieron ¿cómo se dice? Al Pastor Agüero, creo que fue fue un programa anterior en el cual el Pastor Agüero prácticamente fue masacrado porque no le dejaron hablar ni un minuto. Y lo mismo ocurrió en el primer programa de MQM, donde fueron invitados otro pastor y bueno, en el cual más o menos el señor Domingo Coronel y el doctor Hugo Vera prácticamente tomaron casi el 75% del programa, ¿verdad? Salvo los saludos y las despedidas, ¿verdad? Entonces yo evidentemente quiero decir, ¿verdad?, que si el amigo Freddy, yo estoy y el grupo anti-NWO Paraguay, nosotros tenemos también que decir, ¿verdad? Porque nosotros hace mucho tiempo estamos investigando ese tiempo, somos unas personas aisladas, somos investigadores, pero sí sabemos, por ejemplo, de nuestros amigos que están en España. Y bueno, y en ese caso este amigo Rafa Palacio, que es un gran investigador del tema del nuevo orden mundial allá en España, él había editado libros sobre el tema de género también, y ninguno de esos libros hoy en día uno lo puede conseguir en una librería, ¿verdad? Prácticamente es lo mismo que le pasa a los libros. Yo iba a hablar acá y tengo los libros del padre Juan Claudio Zanauja, ya fallecido este año, y es un sacerdote. Me lo habían regalado estos libros. Yo soy practicante de la religión católica y casualmente en la hora de la comunión aparece una persona y me dice: mire, señor, queremos hablar con usted porque tengo algo que le tengo que dar, y me entregan estos libros, ¿verdad? Y bueno, y yo le agradezco de corazón porque he leído bastante el tema en el sentido, pero yo no profundizo ese tema porque yo profundizo otras cosas, ¿verdad? Y bueno, cada uno tiene su especialidad, ¿verdad? Y entonces, pero lo que podemos decir es de que evidentemente el tema de género está propiciado por qué esta pelea entre, ahora que apareció en este programa ya, la confrontación política entre el señor Vera y el señor Suárez, porque la masonería, que es el club, que ellos tienen sus partidos políticos, ¿verdad? Tienen su partido de izquierda y tienen su partido de derecha, y entonces, por ejemplo, existen logias teístas que creen en Dios, vamos a decir, creen en el supuesto gran arquitecto del universo, ¿verdad? Y bueno, y también existen logias agnósticas, logias que son, y en el caso de América Latina y España y Francia, existe la Confederación Masónica Iberoamericana, y la Comisión Masónica Iberoamericana es la que está en este momento a través de sus órganos pantalla paramasónicos como los de Elder, el Club de Madrid, y otras organizaciones, ¿verdad? Especialmente el lobby del señor George Soros, el Instituto Open Institute. Ellos son los que en este momento están financiando, están movilizando y están creando estas estructuras pantallas de los grupos LGBT en todas partes de América Latina, en Europa mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente ellos tienen un financista que es el señor Soros, ¿verdad? Bueno,
Pero ¿a qué queremos llegar? Y Paraguay no escapa de esa dinámica. Entonces, evidentemente ustedes que están en el sector religioso tendrían que entrar en la primera división del juego político de esta campaña electoral que se nos viene, porque en el Partido Colorado ya se están promoviendo candidaturas de algunos ciudadanos, especialmente acá en Alto Paraná, por ejemplo. En el movimiento Añetete hay ya un candidato transexual, por ejemplo, por decir así. Es una persona muy competente en la cuestión de estética, de moda y compañía, que yo no discuto su trabajo, pero ya están empezando a permear las estructuras políticas de los partidos tradicionales. O sea, ya la discusión ya saltó a los partidos tradicionales y no solamente al Frente Guazú o al Frente Juntos Podemos y compañía. Y entonces ya no es una construcción política de la izquierda como nos quiere hacer entender el doctor Vera, sino que ya es una construcción conjunta auspiciada por la masonería y sus organizaciones pantalla que siempre están activas, ¿verdad? Y con el apoyo de la prensa, porque ellos no tienen en este país una base social que les permita, vamos a decir, tener preponderancia. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Por dónde tienen que entrar para implementar esto? Por los medios de comunicación y por la orwellización de los medios de comunicación, como son los reality, Baila Conmigo Paraguay, Me Quiero Casar, ¿cómo se llama? Mundos Opuestos, y así, no vamos a estar hablando. Y evidentemente esos reality son unos laboratorios donde se estudia la conducta social y se ingenieriza las conductas futuras que la gente tiene. Entonces, una vez que la gente ve esas conductas, especialmente las personas jóvenes, entonces ellos reproducen esa conducta en su vida. Y eso está totalmente estudiado. Y bueno, evidentemente eso fueron ya estudiados en la década del 50 en el Instituto Tavistock, o sea, la clínica Tavistock de Londres, y también la corporación, la Rand Corporation, que justamente es la que, vamos a decir, si uno ve la temática de los noticieros en nuestro país, está totalmente diseñado de acuerdo a los programas de shock psicológico de la corporación RAM, por ejemplo. Entonces, y todos estos periodistas, Oscar Acosta, ¿cómo se dice? Vareiro, Carlos Martini, todo, mismo Santiago González, están, vamos a decir de alguna forma, tienen el mismo esquema periodístico. O sea que en este momento, por ejemplo, existe la guerra a los pobres, y bueno, sería quitarle a los robacoches de una esquina. Y bueno, entonces hay toda una ingenierización, o los asesinatos, o vamos a decir las personas que los motochorros, ¿verdad? Y el motochorro que es un drogadicto y bueno, y que roba por la droga. Y bueno, entonces se criminaliza, de alguna forma se crea una cierta, vamos a decir, un shock social de que más o menos en todos lados ya está difundido esa conducta. Y entonces, bueno, la sociedad ya empieza a rechazar esa conducta. Y bueno, pero en ningún momento, como una vez bien hace unos días, un domingo, el doctor Manuel Fresco explicó algunos aspectos sobre el tema de la drogadicción, y automáticamente los periodistas que tienen su planteamiento bien definido prácticamente no plantean ninguna solución, ni siquiera una rehabilitación, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente, ¿y eso por qué?
porque esos son programas diseñados en estos think tanks y financiados por los Club Bilderberg, Club de Madrid. Inclusive vamos a decir, voy a concederle un punto al señor Vera, el Foro de San Pablo y todo eso. Bueno, el Foro de San Pablo y todo eso más o menos son todos grupos de captación de ideas y de implementación de programas. Y bueno, entonces, bueno, evidentemente, y eso todo financiado por la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. Evidentemente existen un montón de fundaciones que vamos a estar horas y horas hablando y no vamos a terminar de hablar. Y eso es lo que yo quería nomás así un poco entrar en este debate, y me pareció una gran victoria de que el Ministerio de Educación, el ministro Enrique Riera, haya retirado por fin esos materiales de la escuela y de la página web del ministerio, y que el audio WhatsApp tuvo un efecto en toda la sociedad, y bueno, y eso es lo importante. Lo demás, que la discusión sea ahí en el pasquín de la señora del señor coronel, bueno, eso ya es secundario. Lo importante es justamente aplicar esa estrategia similar. Es una estrategia, yo veo, parecida a la que estaban haciendo en España con un autobús en el cual decía, por ejemplo, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, ¿verdad? Y bueno, evidentemente las municipalidades de Madrid, Barcelona, Pamplona y otras ciudades, Valencia, bueno, agarraron y prohibieron que circule ese autobús, ¿verdad? Y le multaron a la organización Hazte Oír. Pero lo que hizo Hazte Oír es demostrar a la sociedad de España de que los colectivos LGBT son la absoluta minoría y no tienen ninguna preponderancia, solamente de un grupo de dirigentes que no alcanzan 1 millar de personas, ¿verdad? Porque en todos los lugares donde ese autobús fue detenido no pudieron reunir una cantidad impresionante de personas, solamente pequeños grupitos. Y bueno, y demostrar a la sociedad española de que la gran mayoría de la sociedad es manejada por una minoría nihilista, inescrupulosa, y que tienen vamos a decir, sus fantasías, sus deseos, y yo no voy a estar, vamos a decir, de alguna forma hablando de ese tema por no darle publicidad a esa gente. No, lo peor es darle publicidad a esa gente para calentar el debate, ¿verdad? Lo claro y lo concreto es que nosotros los que estamos en el movimiento anti-NWO, anti-Nuevo Orden Mundial en Paraguay, estamos también en esa discusión y nos parece excelente la temática, y estaríamos también disponibles en algún programa de prensa, radial o televisiva, y discutir nuestros puntos de vista como lo discute el señor Vera, como también debería discutir el amigo Freddy Almada o el pastor Emilio Agüero, ¿verdad? Y no solamente que esto vaya nomás ya a una cancha preelectoral, ¿verdad? Eso que es lo que quería decir, y un saludo y adiós.